El amante de mi esposa cometió un error durante una cirugía y causó la muerte de una niña de 7 años. Para ayudar a su amante a librarse de las consecuencias, ella públicamente me culpó por la muerte de esa niña, e incluso arrojó el cuerpo a la calle. La madre de la niña escribió con su propia sangre: Samuel mató a mi hija y luego se arrojó desde la azotea del hospital. Toda la gente en internet me insultaba, diciendo que no era humano y que debía morir para expiar mi culpa. Con las manos temblorosas, llamé a Linda para confrontarla. Pero del otro lado del teléfono, solo escuché una respuesta fría e indiferente. Gustavo aún es joven, no puedo permitir que arruine su futuro. En el momento en que colgó, finalmente comprendí que sus 20 años de amor se habían convertido en cenizas. Fui a la oficina del director del hospital, con voz resuelta pero serena. Director, acepto el puesto de investigador senior en el Departamento Médico Europeo. El viejo director se sorprendió. Samuel, ¿estás seguro? Si vas a hacer investigación confidencial, no podrás regresar al país en 20 años. No importa, pronto me divorciaré. Cuando Samuel volvió a hablar, sus ojos parecían un lago helado y profundo. El director vaciló un momento, pero finalmente asintió. Está bien, te escribiré una carta de recomendación. Podrás irte en 3 días. Gracias, director. Samuel le agradeció, imprimió los papeles del divorcio y empujó la puerta de la oficina de Linda. Desde adentro llegaban risas y voces cariñosas. Linda estaba recostada contra el gran escritorio, sonriendo mientras le daba uvas a Gustavo en la boca. Se acercó, puso los documentos sobre la mesa, sin expresión alguna en el rostro. Linda, divorciémonos. La sonrisa de Linda desapareció inmediatamente, echó un vistazo a los papeles. Samuel, ¿qué locura te da ahora? Gustavo es solo un interno, tú tienes experiencia y prestigio. A lo mucho tu reputación se verá un poco afectada. ¿Es tan difícil soportar esto? Miré a esta mujer y me pareció terriblemente extraña. Claramente fue Gustavo quien cometió el error, ¿y tengo que cargar yo con la culpa? Al hacer esto, ¿no sientes que le fallas a esa niña que murió injustamente? Linda frunció el ceño, su tono se volvió más frío. Fue solo un accidente, Gustavo ya se siente muy culpable. ¿Por qué insistes en seguir con esto? Sé obediente, no hagas berrinches. Ve tú mismo ante los medios y asume la culpa por Gustavo. Dije con calma, Linda, firma el divorcio. Linda pareció herida por mi determinación, pero rápidamente tomó la pluma y firmó con fuerza. Samuel, sigue con tus berrinches. Espero el día en que te arrepientas y vengas a pedirme que nos casemos otra vez. En ese momento, Gustavo tiró de la manga de Linda, frunciendo el ceño. Linda, no te enojes, todo es mi culpa. Tal vez debería ir a confesar. La ira de Linda se desvaneció inmediatamente, tomó su mano y lo consoló con voz suave. No te culpes, él solo está haciendo un berrinche. Hemos estado juntos 20 años, lo conozco muy bien. Ella pensaba que Samuel siempre había sido obediente con ella, que esta vez solo estaba enojado. Cuando todo pasara, compraría algunos regalos para consolarlo y todo estaría bien. Al escuchar esto, me reí fríamente por dentro. Linda, así que si recuerdas que hemos pasado 20 años juntos. Hace 20 años, Linda y él eran la pareja más envidiada de la universidad. Ella, la heredera de una familia adinerada, él, proveniente de una familia de médicos. Cuando eran jóvenes, Linda decía que le gustaba verlo estudiar con tanto empeño, que eso la tranquilizaba. Durante estos 20 años, Linda lo acompañó desde los uniformes escolares hasta el vestido de novia. Incluso invirtió más de 100 millones en el hospital donde él trabajaba, solo para estar cerca de él. Samuel realmente pensó que se amarían toda la vida. Pero tan pronto como apareció el interno Gustavo, ella quedó hechizada. ¿Es la primera vez que veo a un chico tan radiante y puro como Gustavo? La primera vez que los descubrió juntos, ella guardó silencio durante medio mes, y finalmente se disculpó comprando regalos por decenas de millones. La segunda vez que los descubrió, ella se arrodilló bajo la lluvia torrencial durante 3 días y 3 noches, hasta que se desmayó con fiebre. La tercera vez que los descubrió, ya respondía de manera indiferente. Samuel, no hagas berrinches, tú no puedes darme la pasión que necesito. Ahora, para proteger a Gustavo,
Había arruinado completamente su reputación. Pero ya no le importaba. En 3 días más, ya no tendrían nada que ver el uno con el otro. Capítulo 2. Samuel dobló el acuerdo de divorcio, se dio la vuelta y salió de la oficina, bloqueando todos los contactos de Linda. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, encontró su escritorio cubierto de basura maloliente. Sus colegas lo miraban con extrañeza, y las enfermeras cuchicheaban a sus espaldas. ¡Qué bestia! ¿Y todavía tiene la cara de venir a trabajar? Nos avergüenza a todo el hospital, que se largue ya. Un niño tan pequeño, ¿cómo pudo hacerle eso? Samuel fingió no escuchar, limpió silenciosamente su escritorio y caminó hacia las habitaciones del último piso del área de hospitalización, como siempre. En la habitación, el olor a desinfectante se mezclaba con una suave fragancia floral. Ismael estaba recostada pálida en la cama del hospital. Al ver entrar a su hermano, sus ojos turbios se iluminaron un poco. «Hermano, viniste». Samuel se sentó junto a la cama y acarició suavemente la frente demacrada de su hermana. «Ismael, ya me divorcié de Linda, me voy a estudiar al extranjero. Cuando regrese, podré curar tu enfermedad cardíaca más rápido. Hermano, apoyo todo lo que hagas, te esperaré». Samuel miró los ojos expectantes de su hermana y recordó su infancia. Un accidente automovilístico se llevó a sus padres. Ismael lo acompañó durante los días más oscuros. Pero con el paso de los años, su cardiopatía congénita se volvía cada vez más grave. Él se esforzó por estudiar medicina precisamente para curar su enfermedad lo antes posible. «Ismael, descansa bien, me voy ya». Para no alterar a Ismael, Samuel no le contó lo que había pasado recientemente. Pero justo cuando iba a salir, Gustavo entró con un ramo de flores, fingiendo preocupación. «Ah, el doctor Samuel también está aquí. Pensé que estaba ocupado lidiando con los asuntos de Internet, vine a cuidar a tu hermana en tu lugar». «¿Qué asuntos de Internet?» Ismael abrió mucho los ojos, su voz se elevó de repente. «¿No lo sabías? Dicen que el doctor Samuel mató a una niña de 7 años y la tiró a la calle». Al escuchar esto, los hombros delgados de Ismael comenzaron a temblar. «Hermano, lo que dice no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Todo eso son calumnias, no le hagas caso». Samuel contuvo su ira y fulminó a Gustavo con la mirada. Pero Gustavo siguió hablando, bajando la voz intencionalmente, pero clavándose como un cuchillo en el corazón de Ismael. «Qué lástima, ahora cientos de miles de personas han firmado pidiendo la muerte del doctor Samuel, tal vez mañana ya no lo veas más». «No, no». Ismael se echó a llorar inmediatamente. Su cuerpo comenzó a convulsionar por la excitación, parecía que no podía respirar. «Ismael, no te alteres». El corazón de Samuel casi se salía de su pecho, tomó en brazos a su hermana moribunda y corrió enloquecido fuera de la habitación, hacia la sala de emergencias. Pero al llegar a la puerta del quirófano, vio a Linda parada allí con el rostro frío, su mirada como hielo. «Samuel, mi madre tiene apendicitis aguda, el dolor es insoportable. Tú tienes la mejor técnica, debes operarla primero». «Linda, ¿quieres matar a Ismael?». Samuel apretó los dientes, señalando a su hermana sin color en la camilla móvil. «La apendicitis es una cirugía menor, hay muchos médicos en el hospital que pueden hacerla. Ismael tiene una enfermedad cardíaca grave. Se va a morir». Linda echó un vistazo a Ismael y frunció el ceño. Gustavo, viendo la situación, se apresuró a fingir preocupación. «Hermana Linda, qué extraño, cuando vine a ver a Ismael hace un momento estaba bien, ¿cómo es que justo cuando tu madre se enferma, ella súbitamente empeora tanto? ¿No será que los hermanos se pusieron de acuerdo para no salvar a tu madre y están actuando a propósito?». Al escuchar esto, la vacilación de Linda desapareció, y dijo fríamente: «Ya decía yo que era mucha coincidencia, resulta que lo planeaste intencionalmente». Se acercó un paso, clavó sus ojos en los de Samuel, cada palabra como un témpano. «Samuel, te lo digo por última vez, opera a mi madre ahora mismo. Si no, haré que ningún hospital reciba a Ismael, no podrás salvarla en toda tu vida». Samuel se sintió como golpeado por un rayo, toda su sangre parecía haberse congelado. No esperaba que Linda usara la vida de su hermana para chantajearlo. En ese momento, Ismael, moribunda en la camilla,
Abrió los ojos con dificultad y logró esbozar una sonrisa débil. Hermano, no te preocupes por mí, yo estoy bien. Viendo a su hermana tan comprensiva que partía el corazón, Samuel fue inundado por la desesperación, cerró los puños con fuerza, las uñas se le clavaron en la carne. Casi escupió 2 palabras entre dientes: lo haré. El rostro de Linda mostró un destello de triunfo, resopló fríamente y ordenó a las enfermeras que llevaran a la madre de Linda al quirófano. Samuel, como una marioneta sin alma, se puso el uniforme quirúrgico con entumecimiento. Capítulo 3. La cirugía comenzó rápidamente. Samuel, con años de experiencia a sus espaldas, mantenía las manos firmes, pero su corazón sangraba por dentro. Sus oídos captaban involuntariamente los sonidos del exterior, la respiración cada vez más débil de su hermana, las voces angustiadas de las enfermeras. Esos sonidos lo envolvían como una red de desesperación que lo asfixiaba. Cada segundo era una tortura. Cada incisión le dolía como si fuera en su propio corazón. El tiempo transcurría lentamente, y el sonido de los equipos en el quirófano le daba a Samuel un poco de tranquilidad. Sabía que ahora solo podía mantener la calma y terminar la operación cuanto antes para salvar a su hermana. Pero justo cuando estaba completamente concentrado, Gustavo irrumpió en la sala. Echó al asistente de Samuel y entró con una expresión extraña en el rostro. Dr. Samuel, me gustaría aprender algo de su técnica. No se niegue, puedo ayudarle. La mirada de Samuel irradiaba una advertencia extrema: aléjese de la mesa de operaciones. Gustavo solo sonrió con malicia, observando a la madre inconsciente de Linda con un destello calculador en los ojos. Sin su asistente, Samuel tuvo que realizar toda la operación por sí solo. Después de más de 8 horas, Samuel permanecía de pie frente a la mesa de operaciones, su mente había llegado al límite y su cuerpo apenas podía sostenerse. Veía todo borroso, manteniéndose en pie solo por la determinación de salvar a su hermana. Finalmente logró sacar a la madre de Linda del peligro, solo faltaban las últimas puntadas. Pero justo cuando bajaba el bisturí, Gustavo, que estaba a su lado, súbitamente tropezó y golpeó brutalmente el brazo de Samuel con el codo. ¡Puf! La punta del bisturí cortó de inmediato el vaso sanguíneo más grande de los órganos internos de la madre de Linda. ¡Ah! Dr. Samuel. ¿Qué está haciendo? Gustavo gritó inmediatamente con horror fingido, aunque una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Aunque tenga problemas con Linda, no puede jugar con la vida de su madre. Esto es asesinato premeditado. Los monitores emitieron una alarma ensordecedora, la línea vital descendió en picada, y la madre de Linda murió en el acto en la mesa de operaciones por pérdida excesiva de sangre. Samuel miró a Gustavo, su mano con el bisturí quedó congelada en el aire. Mamá. La puerta del quirófano se abrió de par en par cuando Linda irrumpió. Al ver toda la sangre en el suelo, su rostro palideció instantáneamente y su cuerpo se tambaleó. Samuel logró articular con dificultad: fue un accidente, Gustavo me golpeó. ¡Cállate! Los ojos de Linda se enrojecieron, conteniendo su furia, su voz fría como el hielo. Samuel, ¿aún quieres culpar a Gustavo? Fuiste tú quien hizo toda la cirugía, el bisturí estaba en tu mano. Para vengarte de mí, mataste a mi madre. Perfecto, qué gran hombre eres. Escuchando las palabras de Linda, Samuel sintió que su corazón se volvía pálido y absurdo. Usando sus últimas fuerzas, su voz ronca e irreconocible. Entonces, ¿le crees a él y no a mí? Gustavo es inocente, no mentiría. Linda lo miró fríamente y ordenó a los guardaespaldas: llévelo atado a la oficina, haré que pague con su vida por la de mi madre. La puerta se abrió violentamente. Ismael fue empujada brutalmente hacia adentro, cayendo al suelo como basura desechada. Ismael. ¿Qué van a hacer? Las pupilas de Samuel se contrajeron bruscamente mientras gritaba con voz ronca. Al ver a Samuel cubierto de sangre, las pupilas de Ismael se contrajeron de inmediato. Logró susurrar con dificultad: hermano. Con todas sus fuerzas se arrastró hacia Samuel, el suelo frío lastimando sus codos y dejando rastros rojos de sangre. Incluso en sus últimos momentos, quería llegar hasta su hermano. La voz helada de Linda resonó, ordenando a los guardaespaldas que pisotearan a Samuel: sujétenlo. Que vea bien cómo muere su hermana.
Él luchó desesperadamente, solo pudiendo emitir gemidos guturales como un animal herido. No. Ismael se arrastraba temblando. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el borde de la ropa de Samuel, su cuerpo se tensó repentinamente. Esa mano delgada y pálida cayó sin fuerzas, perdiendo para siempre toda su vitalidad y vida. Beep. En el monitor de la cama, la línea de latido del corazón se convirtió en una línea recta, silenciosa y desesperante. Ismael. Su único familiar se había ido para siempre, llevándose consigo toda la injusticia. Samuel sintió que su corazón se contraía violentamente, y luego perdió súbitamente toda sensación. Así que cuando el corazón muere por completo, queda así de entumecido y vacío. Capítulo 4. Después de que Linda se marchara, Samuel llevó a Ismael al depósito de cadáveres con manos temblorosas y veló toda la noche. Entumecido, organizó el funeral de su hermana. Entumecido le puso la sábana blanca con sus propias manos. Entumecido la vio entrar al crematorio. Su corazón también se consumió completamente con las llamas. Al día siguiente, Samuel regresó a ese lugar que una vez había llamado hogar. Sin sentir nostalgia alguna, simplemente empacó algunas prendas esenciales y documentos, metiéndolo todo en una maleta de viaje. Aquellos objetos que guardaban recuerdos del pasado, ni siquiera los miró. Después de mañana, todo esto, junto con esa mujer llamada Linda, ya no tendría nada que ver con él. Justo cuando abría la puerta, Linda regresó de repente. Al ver la maleta en sus manos, un destello de evidente sorpresa cruzó por sus ojos. ¿Qué juego estás jugando ahora? ¿Ya te cansaste del divorcio y ahora quieres separarte? Se interpuso en la puerta, con tono imperativo, vuelve adentro. El asunto de haber matado a mi madre aún no está resuelto. Aunque tengas que morir, morirás en casa. Samuel apenas levantó los párpados, sin ninguna emoción en la mirada, como si estuviera viendo a una extraña. Simplemente se apartó y se escurrió junto a ella, ignorando por completo su presencia. Samuel, ¿a dónde vas? Linda se molestó por este desprecio y le gritó fríamente a su espalda. Sin embargo, este hombre que había estado con ella 20 años, que una vez la obedecía en todo, esta vez ni siquiera volteó la cabeza. Una inexplicable sensación de pánico se apoderó instantáneamente del corazón de Linda, como si algo importante estuviera escapando de su control, alejándose gradualmente de su dominio. Con el rostro lívido, inmediatamente sacó su teléfono y llamó a su asistente. Vigila de cerca a Samuel. Mientras tanto, en otro lugar. Samuel se hospedó en un hotel, llamó al director para informar la situación y luego reservó el vuelo más temprano al extranjero para el día siguiente. Por la noche, comió algo afuera al azar. Contemplando el crepúsculo rojizo, miró al cielo con determinación, como si se hablara a sí mismo. Mañana, todo debe terminar. Linda, Gustavo, esta noche definitivamente haré una transmisión en vivo para revelar toda la verdad y destronar sus verdaderas caras. Apenas terminó de hablar, una sombra se acercó por detrás. Van. Con un dolor agudo en la nuca, Samuel vio todo negro y perdió el conocimiento. No supo cuánto tiempo pasó hasta que el dolor lo despertó. Se encontró atado a una silla decrépita, en una fábrica abandonada que olía a moho. Gustavo estaba parado frente a él, con una expresión de triunfo y malicia sin disimular. Samuel, ¿a punto de morir y aún querías hacer una transmisión en vivo para revelar la verdad? Por suerte te seguí de antemano. Samuel alzó bruscamente la cabeza, la injusticia y la ira acumuladas explotaron al instante. Gustavo. ¿Qué más quieres hacer? ¿No te bastan todas las atrocidades que has cometido? La niña murió por tu operación. Ismael murió por tu provocación. La madre de Linda también fue asesinada intencionalmente por ti, bestia. Fui yo, todo fui yo. Gustavo se inclinó, sonriendo con satisfacción y de manera retorcida. ¿Y qué? ¿Crees que Linda te creería? Solo me cree a mí. No sabes lo apasionada que es en la cama. Anoche lo hicimos 8 veces seguidas. Hasta ahora no sabe que me acerqué a ella solo por su fortuna. Realmente cree que soy su amor verdadero, puro y bondadoso. ¡Qué ridículo! Viendo su aspecto enloquecido, Samuel rió fríamente con amargura. Gustavo, ¿no temes el karma? Cállate.
Llévate estos secretos al infierno. Los ojos de Gustavo se endurecieron y sacó directamente una daga delgada. La primera puñalada atravesó violentamente la palma de Samuel. Inútil, que ni siquiera pudo proteger a su propia hermana. Cuando murió, tenía la cara contorsionada como un fantasma feo. ¡Qué lástima! Ja 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 ja. La sangre brotó abundantemente, la sensación fría evocó sus recuerdos. El día de la boda, Ismael vestía un traje blanco de dama de honor, con una sonrisa más brillante que el sol. Tomó la mano de Linda y la puso en su palma. Hermano, hermana linda, deben ser felices para siempre. La segunda puñalada se clavó ferozmente en su abdomen. ¿No eres un médico santo? ¿No eres un genio médico? Mira cómo estás ahora, solo una rata callejera que todos desprecian, que se pudre en una alcantarilla y solo será escupida. El dolor intenso lo atacó. Samuel vio borroso. Recordó la ceremonia de premios médicos de años atrás, cuando estaba en la flor de la vida, las flores y aplausos como una marea, era el hijo del cielo, el orgullo que Linda más admiraba. La tercera puñalada casi atraviesa su pecho. La conciencia de Samuel comenzó a disiparse, lo último que pasó por su mente fue Linda en la boda, con su juramento sincero y honesto. Samuel, yo Linda quiero estar contigo toda la vida, nunca te decepcionaré. Esas cálidas imágenes del pasado chocaron violentamente con la oscuridad del momento. Todo lo que una vez poseyó, honor, afecto familiar, amor, fue completamente aplastado hasta convertirse en polvo. Samuel pareció no sentir más el dolor, sus labios se curvaron con dificultad, mostrando una sonrisa de autodesprecio. Debe terminar, muere, Samuel. Gustavo rió extrañamente mientras levantaba la daga, apuntando a su cuello, con una locura extremadamente cruel en el rostro. Capítulo 5. Justo cuando la hoja del cuchillo estaba a punto de caer, la puerta de la fábrica fue derribada de una patada. ¡Van! Linda irrumpió con una multitud de guardaespaldas, con el rostro pálido como un fantasma, clavando su mirada en ambos. Gustavo. ¿Qué acabas de decir? La voz de Linda desgarró el silencio mortal con su agudeza. Las palabras que acababa de escuchar resonaron como un trueno en su mente, destrozando por completo todos los sentimientos que tenía hacia Gustavo. Linda, hermana, ¿tú, cómo llegaste aquí? Después de que Gustavo comprendiera la situación, su locura y satisfacción se transformaron inmediatamente en pánico absoluto. Déjame explicarte. Fue Samuel quien me tendió una trampa. Quería atarme para que cargara con la culpa. No tuve más remedio que defenderme. Se abalanzó hacia ella en pánico, tratando de agarrar el brazo de Linda, usando la misma táctica de siempre. ¿Trampa? ¿Cargar con la culpa? Linda se soltó bruscamente y se acercó paso a paso, con una mirada tan fría como el hielo. Gustavo. Me tomas por idiota. Tú mataste a Ismael, y también mataste a mi madre. Todo lo que hiciste fue para ascender y estafar mi fortuna. Mereces morir. Le dio una bofetada que derribó a Gustavo al suelo, quien soltó un gemido lastimero. Ah. Linda, ¿realmente no me crees? Viendo su actuación de lágrimas falsas, Linda ahora solo sentía odio y repugnancia extremos. No es que nunca hubiera tenido dudas antes, pero las actuaciones llorosas de Gustavo una y otra vez, junto con su propia obsesión por esa novedad emocionante, la habían hecho ignorar estos detalles. ¡Cállate! Linda lo interrumpió severamente, con una voz helada hasta los huesos. Llévenlo al sótano. Cuando haya verificado todo, ajustaré cuentas con él lentamente. Los ruegos de Gustavo se desvanecieron gradualmente mientras los guardaespaldas lo arrastraban. La mirada de Linda se posó en Samuel, que agonizaba. Al segundo siguiente, su corazón se sintió como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Esas heridas de cuchillo tan profundas que se veían los huesos habían teñido de rojo la ropa de Samuel. Ya casi no tenía signos vitales. Y ella era precisamente quien lo había empujado a esta situación con sus propias manos. Los recuerdos la golpearon como una marea torrencial, recordando cada momento de sus 20 años juntos. Él le masajeaba los hombros doloridos, escuchaba sus quejas sobre el estrés laboral y las preocupaciones de la vida, y en la boda le tomó fuertemente la mano prometiendo protegerla para siempre. ¿Pero qué había hecho ella? Apenas 3 años después de casarse,
Ya se había hartado de su monotonía y se había obsesionado con la novedad y emoción que Gustavo le traía. Pero antes había dicho claramente que lo que más amaba de él era precisamente esa discreción y seriedad. Linda se sintió envuelta por una sensación de absurdidad abrumadora, incluso sintiendo como si se hubiera convertido en otra persona. Se acercó tambaleándose a Samuel, con una voz temblorosa y frenética como nunca antes. «Samuel. Despierta. Mírame». Cuando se desataron las cuerdas, Samuel se desplomó hacia adelante sin fuerzas. Linda lo abrazó precipitadamente, sintiendo su peso terriblemente ligero y su latido débil, y finalmente las lágrimas se desbordaron. «Lo siento». Conteniendo los sollozos, habló incoherentemente. «Fui yo quien se equivocó. No debía haber creído las mentiras de Gustavo. Resiste, buscaré inmediatamente al mejor médico para salvarte. Te compensaré en el futuro, ¿está bien?». Sin embargo, Samuel no respondió en absoluto. Sus ojos entreabiertos ya estaban completamente vacíos. Parecía que solo cuando él estaba al borde de la muerte, ella se dignaba a reflexionar y arrepentirse. Pero ya era demasiado tarde para todo. Linda organizó a los guardaespaldas para preparar el auto a máxima velocidad, al Hospital General, a la mayor velocidad posible. Notifiquen a los mejores especialistas en cirugía de todo el hospital para que estén en espera. No puede pasarle nada. En apariencia mantenía la calma, pero la mano que agarraba firmemente a Samuel temblaba violentamente sin control. En el hospital, todos los médicos se movilizaron, y cuando vieron claramente quién era la persona que habían traído, todos se quedaron sorprendidos en su lugar. El director médico examinó cuidadosamente y finalmente negó con la cabeza con impotencia. En el momento en que el director negó con la cabeza, Linda sintió como si su corazón fuera apretado por una mano invisible. ¿Qué están esperando? Si no pueden curarlo, prepárense para que cierren el hospital, les gritó a los médicos. Samuel fue llevado rápidamente al quirófano. La mirada de Linda se clavó en esas 3 palabras en cirugía, sus nudillos se volvieron blancos por la fuerza, hundiéndose profundamente en sus palmas, pero no sentía ningún dolor. No puedes tener problemas. Samuel, hemos estado juntos 20 años, no puedo vivir sin ti. Repetía una y otra vez en su mente. Capítulo 6. El tiempo parecía haberse detenido. No se sabía cuánto había pasado cuando finalmente se apagaron las luces del quirófano. El médico salió con expresión cansada pero aliviada. Hemos logrado salvar al doctor Samuel. Sus signos vitales ya están estables. Al escuchar estas palabras, los nervios tensos de Linda se relajaron de golpe. Sus piernas flaquearon y casi se desploma, tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Desde ese día, canceló todos los asuntos de la empresa y se quedó día y noche junto a la cama de Samuel en el hospital. Incluso aprendió a preparar sopas. Cada mediodía le llevaba una al hospital para que Samuel la tomara. Tomaba una cucharada, la enfriaba cuidadosamente soplando y se la acercaba a los labios. Esta era tu favorita. La he aprendido a hacer, pruébala. Pero Samuel dirigía la mirada hacia la ventana, su perfil pálido e indiferente. Al ver esa sopa, solo podía pensar en su hermana menor que se la preparaba, recordar cómo había muerto de forma tan cruel. Jamás perdonaría a Linda. No hace falta. 3 palabras, pronunciadas con ligereza, pero que cayeron como una piedra enorme sobre el corazón de Linda. Sus manos sostuvieron el tazón en el aire, como si pesara 1000 kilos. Hay heridas que quizás ya no se pueden reparar. Pero ella aún no quería rendirse. Recordó el acuerdo de divorcio firmado que guardaba en el cajón y decidió humillarse para disculparse. Linda regresó inmediatamente a casa para arreglarse, se puso el vestido que él había elogiado antes, incluso condujo el auto deportivo de edición limitada que acababa de comprar, y preparó una solicitud de reconciliación matrimonial. Pensaba que si ella se disculpaba voluntariamente y propusiera volver a casarse, él definitivamente la perdonaría. Imaginándose la escena de su reconciliación, volvió al hospital y empujó la puerta de la habitación. Sin embargo, la habitación estaba completamente vacía, no había nadie. La cama estaba perfectamente arreglada, como si nunca hubiera estado ocupada. En la mesita de noche estaban sus anillos de boda, que él antes nunca se quitaba. Linda se quedó paralizada.
Salió corriendo y agarró a una enfermera. Su voz cambió de tono. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue Samuel? La enfermera se asustó y tartamudeó. El doctor Samuel acaba de irse sin completar los trámites de alta. Se había ido. ¿A dónde había ido? Linda se quedó inmóvil, como si le hubieran drenado todas las fuerzas. Resultaba que todo lo que él había dicho era verdad, no estaba simplemente enojado. Esta vez, realmente se había marchado. Linda corrió de vuelta a la habitación, buscando frenéticamente en cada rincón. Los armarios estaban vacíos, incluso su bata blanca habitual había desaparecido. Solo entonces se dio cuenta de que él ya había empacado sus cosas desde hacía tiempo. Con manos temblorosas sacó su teléfono y marcó una y otra vez ese número que conocía de memoria. Pero ya estaba bloqueada. Solo que en aquel momento, ella tenía la mente llena de Gustavo y nunca le había hecho una sola llamada. Cuando él hablaba de irse, nunca fueron palabras dichas en el calor del momento. Realmente ya no la quería. Esta comprensión fue como un balde de agua helada derramado de la cabeza a los pies, haciéndola temblar de frío hasta las puntas de los dedos. Siempre había creído que 20 años de sentimientos eran inquebrantables, que sin importar qué pasara, él la esperaría. Pero ahora, ese amor que ella daba por sentado, lo había destruido con sus propias manos, y ya no podía volver. Al anochecer, Linda regresó desolada a la mansión vacía. Su secretaria le dijo, Gustavo lo ha confesado todo. Este es el registro del interrogatorio, ya ha sido verificado. El informe detallaba cómo Gustavo se había acercado a ella con segundas intenciones, cómo había planeado incriminar a Samuel. Lo más ridículo era que Gustavo siempre había estado saliendo con una mujer llamada Nayeli, y ambos habían conspirado para estafarle el dinero y derrocharlo a sus espaldas. Cada palabra era como una bofetada que le golpeaba el rostro despiadadamente. Y con esto llegó un arrepentimiento abrumador. ¿Cómo pudo traicionar al hombre que la había acompañado durante 20 años por un canalla tan despreciable? Capítulo 7. Tráiganlo aquí arriba. La voz de Linda se deformó por la ira y el dolor. Cuando trajeron a Gustavo, ya había perdido todo su brillo de antaño y se veía completamente desaliñado. Linda le propinó una patada en el pecho, con una mirada feroz como un cuchillo. Habla. ¿Fuiste tú quien escondió a Samuel? Entrégamelo. Gustavo se encogió en el suelo del dolor, explicando desesperadamente. No fui yo, realmente no sé dónde está. Con el estado en que estaba, ¿para qué iba a esconderlo? Linda miró a Gustavo en el suelo, con una mirada gélida sin un ápice de calidez. En sus ojos brillaba la locura y la desesperación, descargando toda su ira, arrepentimiento y pánico sobre Gustavo. Como si al encontrar a Samuel, aún hubiera esperanza entre ellos. Pero en su corazón sabía claramente que aquel Samuel que una vez la amó con todo su ser, ya no podría recuperarlo jamás. Parecía ver a través de Gustavo la imagen de Samuel soportando el dolor en silencio en el pasado. En ese momento, su corazón se sintió como si fuera atravesado por miles de agujas finas. Esto apenas comienza. Todo el sufrimiento que él padeció, tendrás que devolvérmelo 100.000 veces más. Al día siguiente, arrastraron a Gustavo hasta un garaje vacío. De repente se encendieron las luces cegadoras de los faros, y él abrió los ojos aterrorizado. Vio a Nayeli tendida en el suelo, con respiración débil. Gustavo, sálvame. Nayeli. Gustavo luchó desesperadamente, pero los guardaespaldas lo sujetaron firmemente, solo pudo gritar impotente, sálvenla. Se está muriendo. Linda salió lentamente de las sombras, con una voz gélida sin un atisbo de calidez. Gustavo, ver morir a la persona amada mientras uno mismo es incapaz de hacer algo, ¿esta sensación te resulta familiar? En realidad, esta pregunta también se la hacía a sí misma. Cuando obligó a Samuel a elegir entre su madre y su hermana, ¿cuánto debió sufrir él? Gustavo se derrumbó completamente. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Fui yo quien te engañó. Por favor, sálvala. Haré lo que sea. Te lo suplico. Linda lo observó con frialdad mientras suplicaba humildemente, sin mostrar la menor compasión. Gustavo, como si le hubieran drenado todas las fuerzas, levantó bruscamente la cabeza,
con los ojos inyectados en sangre clavados en el rostro sereno de Linda. Al ver esa calma casi cruel en sus ojos, un pensamiento terrible lo golpeó. Tú ya lo sabías. Su voz era ronca, con un temblor desesperado. Desde el principio sabías que no fui yo quien escondió a Samuel. Tú mejor que nadie sabes que él se fue por su cuenta. Solo buscabas una excusa para vengarte de mí. Linda, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Linda se agachó lentamente, esbozando una sonrisa fría y desolada en la comisura de sus labios. Sí, ¿y qué? Su voz era suave, pero golpeó el corazón de Gustavo como un martillo. ¿Ahora lo entiendes? Ser acusado de un crimen inexistente, que nadie te crea sin importar cómo expliques, solo poder ver cómo lastiman a las personas importantes para ti, esto es lo que vivió Samuel. Cada una de sus palabras era como un cuchillo desafilado, que no solo cortaba el corazón de Gustavo, sino también el suyo propio. Capítulo 8. Tercer día, frente a la entrada principal del hospital. Gustavo fue arrastrado hasta la puerta por dos guardaespaldas. De repente se encendieron los flashes cegadores de las cámaras, y las preguntas de los periodistas lo atravesaron como agujas. Linda se encontraba en medio de los reporteros, con el rostro frío como el hielo, su voz resonando a través del micrófono. Señores, quien mató a Aísa no fue mi esposo Samuel, fue Gustavo. Su mirada se clavó en Gustavo como una daga, quien yacía desplomado. Durante la cirugía estaba charlando con su amante, se distrajo y por su error murió la niña. Después se confabuló con otros para engañarme, echándole la culpa a Samuel. Mi madre falleció, mi hermana Ismael sufrió un infarto, todo por su culpa. Con cada palabra que pronunciaba, la ira del gentío se intensificaba. Así que fuiste tú, maldito. Hiciste que el doctor Samuel cargara con la culpa, mereces morir. Devuélveme a mi hija. No se sabe quién lanzó el primer huevo, que se estrelló directo en el rostro de Gustavo, la clara mezclándose con sangre mientras goteaba. Esto fue como encender un barril de pólvora. Más gente se abalanzó sobre él, los puñetazos y las maldiciones llovían sobre su cuerpo. Gustavo se cubrió la cabeza, soportando la furia de todos. El dolor y la humillación se acumulaban en su interior como un volcán a punto de erupcionar. De repente levantó la cabeza bruscamente, los ojos inyectados en sangre, con aspecto de completa locura. Gritó con todas sus fuerzas, señalando a Linda, ¿creen que ella es una santa? Fue ella quien me sedujo primero. Sabía perfectamente que Samuel era inocente, pero para complacerme, con sus propias manos lo mandó a prisión. Cuando la hermana de Samuel estaba muriendo, fue ella quien amenazó a Samuel para que abandonara el tratamiento. Linda es la mujer más venenosa de todas. Tengo las pruebas en mi teléfono. Río como un demente mientras revelaba toda la verdad. En un instante, el lugar quedó en un silencio aterrador. Todas las miradas se desplazaron lentamente de Gustavo al rostro lívido de Linda. Primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente un desprecio e ira aún más intensos. La furia que momentos antes se dirigía contra Gustavo, ahora se volcó completamente hacia Linda. La multitud crecía y los guardaespaldas ya no podían contenerla. Linda fue empujada hasta caer al suelo. Había planeado arruinar la reputación de Gustavo, pero al final el fuego la consumió a ella. Una piedra golpeó su frente y la sangre comenzó a brotar inmediatamente. Gimió sordamente y retrocedió tambaleándose, pero aún así mantuvo la espalda erguida, mirando fríamente a quienes la atacaban. «Apártense. ¿Qué pretenden hacer?» Pero nadie le escuchaba, algunos tiraban de su cabello, otros agarraban su ropa. Apretó los labios con fuerza, sintiendo ira y odio, junto con esa sensación desoladora de caer desde las alturas. La situación se había salido completamente de control. Gustavo, bajo la lluvia de golpes y patadas, su voz se fue debilitando hasta quedar inmóvil en el suelo. Linda, protegida desesperadamente por varios guardaespaldas, logró abrirse paso entre la multitud. Tenía la frente herida, la sangre mezclada con suciedad le cubría media cara. Su aspecto era deplorable. Pero el estado físico lamentable no se comparaba con los problemas que se avecinaban. Este incidente se convirtió rápidamente en la noticia más grande de la ciudad sur. Escándalo de la alta sociedad. Presidenta incrimina a su esposo por su amante.
Hospital negligente con las vidas, gestión caótica. La opinión pública se desató como un tsunami. El hospital fue clausurado por múltiples departamentos para reorganización. Los socios comerciales vinieron a cancelar contratos. Las llamadas de los bancos exigiendo pagos casi hicieron explotar el teléfono de Linda. La empresa que había heredado de su padre se desmoronaba ante sus ojos pedazo a pedazo. Pero parecía no importarle todo esto, y como enloquecida buscaba a Samuel. Envió grupo tras grupo de personas con fotografías de Samuel, registrando prácticamente cada rincón de la ciudad sur, ofreciendo recompensas astronómicas. Ella misma revisó todas las grabaciones de seguridad de antes y después de la partida de Samuel, sin dormir durante días y noches, con los ojos enrojecidos por el desvelo, tratando de descubrir a dónde había ido. Desde entonces, Linda dejó de preocuparse por su apariencia, andaba todo el día en pijama arrugado, rodeada de botellas vacías de alcohol. Samuel, sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué, regresa por favor. La voz ronca resonaba en la casa vacía, sin obtener respuesta alguna. Capítulo 9. Varios meses después. El que una vez fue el mejor hospital del sur de la ciudad anunció su quiebra bajo presión. Cuando Linda llegó, el viejo director estaba a punto de marcharse con una caja en brazos. Su silueta lucía agotada. Ella había venido buscando pistas sobre Samuel, pero vio un papel que se le había caído al director al suelo. Al recogerlo, descubrió que era una carta de recomendación para Samuel. ¿Una carta de recomendación? ¿Investigador médico senior? Linda se aferró a eso como a un salvavidas y corrió tras él desesperadamente. Al ver que el director estaba a punto de subir al coche, se lanzó a interceptarlo, golpeando la ventanilla. Director. Abra la puerta. Usted sabe dónde está, ¿verdad? Dígamelo. Se lo ruego, dígame dónde está Samuel. El director, desde dentro del coche, miró a través del cristal a esa mujer casi irreconocible, con una expresión muy compleja en los ojos. Pero al final solo negó con la cabeza y le dijo al conductor que arrancara. Linda inmediatamente siguió en su coche, persiguiéndolo hasta un barrio viejo en las afueras de la ciudad. Bajó del coche tambaleándose y golpeó con fuerza la puerta de hierro de la casa del director. Director. Abra la puerta. Sé que está en casa. Explíqueme las cosas claramente. ¿Dónde está Samuel exactamente? Usted debe saberlo. Su voz se quebraba entre sollozos, desesperada pero obstinada. No hubo respuesta desde dentro. Linda se quedó parada afuera, y aunque empezó a llover torrencialmente a medianoche, parecía no darse cuenta. 10 horas completas. Finalmente, la puerta se abrió. El director, al ver sus ojos hundidos, terminó por ablandarse. Suspiró, se dio la vuelta y sacó un sobre de la caja, extendiéndoselo a Linda. Esta es una carta de recomendación que le escribí a Samuel a título personal antes de que se fuera, recomendándolo para el Departamento Médico Europeo. Ya se ha ido allá, probablemente no regresará. Linda prácticamente le arrebató el sobre, con las manos temblando tanto que casi no podía abrirlo. Después de leer el contenido, levantó la cabeza bruscamente, y sus ojos antes vacíos de repente se iluminaron. Director, hay docenas de departamentos médicos en Europa, ¿dónde está exactamente? Dígamelo. El director frunció el ceño, con compasión en la mirada, decírtelo y luego ¿qué? ¿Para que vayas a perturbar su vida otra vez? Linda, por respeto a tu padre y a Samuel, te doy un último consejo, déjalo ir, conserva algo de dignidad. Mirando el cuerpo tembloroso de Linda, guardó silencio por un momento, pero finalmente habló. Desde el momento en que Samuel decidió irse, nunca quiso que lo encontraras. Tomó este camino precisamente para alejarse completamente de ti. Pensó que Linda se rendiría. No esperaba que su mirada se volviera aún más decidida. No, tengo que encontrar a Samuel. Tenemos más de 20 años de historia juntos. Él no me abandonará fácilmente. Aunque tenga que voltear Europa de cabeza, lo encontraré. Por otro lado, en Suiza, en el Centro de Investigación y Desarrollo de una empresa biotecnológica multinacional. En el laboratorio inmaculado, solo se escuchaba el sonido de los equipos funcionando. Samuel, vestido con una bata blanca impecable, estaba frente a un complejo sistema de cultivo celular,
registrando datos meticulosamente. Ahora era investigador senior allí, encargado del desarrollo de nuevos medicamentos de anticuerpos. Aquí, nadie conocía su pasado, todos solo sabían de su excelente formación académica y capacidad profesional. Después de un rato, alguien tocó suavemente la puerta del laboratorio. Una mujer de muy buena figura entró, era muy hermosa, con los ojos ligeramente rasgados hacia arriba, con cierto aire de inteligencia y sensualidad. Sonrió y dijo, Dr. Samuel, trabajando tan duro desde que llegó, me está poniendo mucha presión como supervisora. Samuel levantó la vista, y al ver quién era, un destello de sorpresa cruzó por sus ojos, que rápidamente se calmaron. ¿Aitana? Instintivamente pronunció el nombre, y algunos recuerdos sepultados se despertaron. Aitana, su compañera de laboratorio durante el doctorado, en aquellos tiempos era toda una celebridad en la universidad, inteligente y hermosa. No esperaba volver a verla aquí. Aitana se acercó, con un sutil aroma a perfume, mirándolo con interés. Veo que no me equivoqué de persona. Ese compañero de laboratorio silencioso pero siempre sorprendente de aquellos años, efectivamente eres tú. Sonrió, con un tono familiar. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste de estar en casa? Samuel bajó la mirada, evitando el tema de venir al extranjero, con un tono neutro. Cambiar de ambiente, aprender más cosas siempre es bueno. Sigues siendo igual, tan estudioso. Aitana sonrió, sin indagar sobre su pasado, dirigiendo la mirada hacia el experimento en su mesa. ¿Te estás adaptando bien aquí? Todo va bien, solo que no me acostumbro mucho a la comida de aquí. Aitana guardó su expresión bromista y asintió. Eso está bien. Hablemos de negocios entonces. Te explico brevemente el modelo de colaboración. Este departamento médico está financiado por un grupo médico global, especializado en investigar problemas que no se pueden resolver clínicamente. Nuestro grupo tiene precisamente un nuevo proyecto. La dificultad técnica es muy alta, el riesgo también es grande, pero creo que tus habilidades son las más apropiadas. ¿Te atreves a aceptarlo? Samuel levantó la cabeza, encontrándose con su mirada llena de evaluación y expectativa. Sabía que esto era tanto un desafío como una oportunidad, y además una buena manera de escapar del pasado y concentrarse en el trabajo. Dame la información. Habló de manera concisa. Aitana le entregó un chip de almacenamiento, con una sonrisa satisfecha en los labios. ¡Qué directo! Justo cuando estaba a punto de irse, Samuel habló de repente. Este proyecto no es simple. ¿Qué compensación tienes pensada, Aitana? Aitana se detuvo, se volvió a mirarlo, con un destello travieso en los ojos. Lentamente regresó a su lado, se acercó a su oído y susurró, ¿compensación? ¿Qué te parece si fuera yo? Samuel obviamente se quedó pasmado, como si no hubiera esperado que respondiera así. Frunció ligeramente el ceño, tratando de discernir qué tan en serio hablaba. Aitana, al verlo así, de repente soltó una risa, y esa atmósfera coqueta se desvaneció de inmediato. Era broma, mira cómo te asusté. Se enderezó, recuperando su compostura profesional, con un tono relajado. La compensación no te defraudará, tanto el bono del proyecto como la participación en las patentes están al máximo estándar. ¿Qué dices? Samuel recuperó su tranquilidad habitual. Las condiciones son muy razonables. Me familiarizaré con la información lo antes posible. Espero con interés tu desempeño. Aitana sonrió, se dio la vuelta y salió del laboratorio. El sonido de sus tacones se fue desvaneciendo gradualmente. Sin embargo, al regresar a su oficina espaciosa y luminosa, la sonrisa profesional de su rostro desapareció lentamente. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón con llave y sacó de lo más profundo un cuaderno viejo de pasta dura. Al abrirlo suavemente, se cayó una fotografía grupal amarillenta. Era una foto del laboratorio universitario de hace muchos años. El joven Samuel estaba parado en una esquina, vestido con una simple camiseta blanca, luciendo algo fuera de lugar entre la multitud animada que lo rodeaba. Los dedos de Aitana rozaron suavemente ese rostro joven en la fotografía. Su mirada se volvió compleja y tierna, con un toque de melancolía. Recordaba claramente cómo ese chico que siempre permanecía callado en el rincón del laboratorio había captado su atención. Una vez había reunido el valor para confesarse, pero justo antes de hablar, lo vio saliendo con Linda.
Después de ese día, solo pudo enterrar profundamente en su corazón esos sentimientos que apenas brotaban. No pensé que volvería a verte. Aitana murmuró en voz baja, sus dedos deteniéndose en la fotografía. Esta vez, quizás sea el destino. Un destello de determinación brilló en el fondo de sus ojos seductores. Capítulo 10. Mientras tanto, Samuel ya se había sumergido en su nuevo proyecto de investigación. Pasaba prácticamente todo el día en el laboratorio. Sin embargo, los días tranquilos no duraron mucho. Una mañana, Samuel llegó al laboratorio como de costumbre y descubrió que el contenedor donde se guardaban las preciosas muestras de células iniciales estaba vacío. La noticia se extendió rápidamente. Los directivos revisaron las grabaciones de seguridad y encontraron guantes con su número de identificación, además de algunos fragmentos de borradores similares a los de su cuaderno de experimentos. Todas las pruebas indirectas apuntaban vagamente hacia él. Sabía que era él. Apenas llega y ya pasa esto. He oído que tenía mala reputación en su lugar anterior. Parece que incluso era un delincuente. Exacto, si fuera inocente, ¿por qué habría venido a nuestro país? Los murmullos y las miradas de sospecha lo atravesaban como agujas invisibles desde todas las direcciones. Samuel intentó explicarse, pero ante las evidencias sus palabras sonaban débiles e inútiles. El equipo de investigación interna de la corporación intervino, convocando una reunión general donde todos apoyaron su despido. La atmósfera se volvió tensa, y una vez más se encontró en una situación donde no podía defenderse. Sin embargo, justo en el momento de la votación, Aitana, quien había permanecido en silencio escuchando, se puso de pie. Su mirada era serena, pero cargada de una autoridad incuestionable. Confío en la ética profesional y el carácter de Samuel. Hasta que se esclarezca la verdad, yo y la corporación que represento continuaremos confiando en él y apoyándolo. Las palabras de Aitana fueron como una piedra arrojada a un lago tranquilo, causando una gran conmoción en la sala de reuniones. Otro directivo frunció el ceño. Ahora que las evidencias son concluyentes, la sede central no puede tolerar a una persona así. ¿Una persona así? Aitana lo interrumpió, esbozando una sonrisa fría en las comisuras de sus labios, pero con una mirada afilada como un cuchillo. ¿Van a renunciar a un investigador genial que podría llevar el proyecto al éxito solo por algunos rumores? Su voz no era alta, pero llevaba una fuerza dominante e incuestionable. Confío en él, yo misma investigaré este asunto. Tendré resultados en 3 días. Antes de que se aclare la verdad, quien se atreva a tomar cualquier acción contra Samuel sin mi permiso, no conoce la misericordia de Aitana. Sus palabras resonaron con fuerza, cargadas de una amenaza evidente y un sentido protector. La sala de reuniones se quedó en silencio inmediatamente, y quienes antes discutían animadamente bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarla. Durante los días siguientes, Aitana investigó personalmente. Deliberadamente evitó las cámaras principales y revisó las grabaciones menos llamativas de los alrededores, examinando cuidadosamente los registros de entrada y salida del personal. Efectivamente, las pistas apuntaron hacia un empleado encargado de la limpieza nocturna. Después de identificar al sospechoso, Aitana desapareció durante toda una noche. Al día siguiente, el conserje no pudo soportar la presión y confesó que había sido manipulado por alguien, utilizando las facilidades de su trabajo para robar las muestras con la intención de venderlas a instituciones externas por dinero. Como Samuel era nuevo, decidió culparlo a él. La verdad salió a la luz y el malentendido se resolvió. Cuando Samuel se enteró del resultado, buscó a Aitana y le dijo con sinceridad: Aitana, gracias por esta vez. ¿Estás libre esta noche? Me gustaría invitarte a cenar para expresar mi gratitud. Aitana levantó la vista de una pila de documentos, su rostro refinado mostrando una sonrisa puramente profesional. No es necesario, doctor Samuel. Lo que hice no fue por ti personalmente. Este proyecto es muy importante. Que te quedes para completar la investigación es la mejor forma de agradecérmelo. Su tono era calmado y racional, incluso con cierto cálculo empresarial, completamente diferente a como había sido en la reunión cuando lo defendió sin importar las consecuencias. Samuel la observó, sintiendo que la Aitana frente a él ya no era exactamente igual a la compañera de estudios de sus recuerdos. Como si hubiera una barrera fría de por medio. Asintió con la cabeza, no dijo nada más y se marchó de la oficina.
Sin embargo, esa misma noche, mientras Samuel revisaba materiales en su apartamento temporal, sonó el timbre. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a Aitana parada afuera. Se había cambiado el traje profesional del día por ropa cómoda y casual, y llevaba un termo en las manos. ¿No molesto? Su tono era relajado mientras le entregaba el termo. Mencionaste que no te acostumbras a la comida de aquí, así que pensé que no querrías salir a cenar hoy. Esta noche preparé una sopa, no sé si será de tu agrado. Samuel se quedó paralizado, tomando el termo que aún estaba tibio. Aitana lo vio algo sorprendido, giró ligeramente la cabeza y suavizó la voz. Tómala mientras esté caliente, me voy ya. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, el sonido de sus tacones se desvanecía gradualmente por el pasillo. En el aire aún quedaba un rastro sutil de su perfume. Samuel sostuvo el termo, con una expresión compleja. Resulta que, aunque en la superficie se mostraba puramente profesional, había recordado cada una de sus palabras. Bebió la sopa en silencio, sintiendo el calor en el estómago, y parecía que incluso su corazón endurecido había sido ligeramente tocado por algo. Capítulo 11. Desde aquella noche, la relación entre ambos parecía haber experimentado un cambio sutil. En el laboratorio, seguían siendo superiores y subordinados profesionales y rigurosos, discutiendo los problemas de manera directa y certera. Pero ocasionalmente, al encontrarse en los pasillos, Aitana le guiñaba el ojo y le ofrecía una taza de café negro de su gusto. O cuando él se desvelaba organizando datos, enviaba a su asistente con una cena tardía que le apeteciera. Aunque Samuel seguía siendo el mismo de siempre, ante sus atenciones tan oportunas, ya no se limitaba a agradecer cortésmente, sus ojos ocasionalmente dejaban entrever un destello de calidez apenas perceptible. Hasta que un día, aquel conserje que había robado muestras se infiltró en el Instituto de Investigación. Para vengarse, robó un antídoto viral aún sin terminar y lo arrojó contra Aitana en medio del caos. Aunque los guardias lo sometieron, parte del líquido viral salpicó el brazo y el cuello de Aitana. El laboratorio fue aislado de emergencia y completamente desinfectado. Aitana fue llevada a la sala de aislamiento, donde pronto desarrolló síntomas de infección, fiebre alta persistente y un estado cada vez más grave. Los ojos de Samuel mostraron una calma inusual, se dio la vuelta y entró al laboratorio central. Accedió a todos los datos de investigación y comenzó cálculos frenéticos, diseños y selecciones. Prácticamente agotó toda su energía y potencial, compitiendo contra el tiempo, arrebatándole una vida a la muerte. 3 días y 3 noches completas sin pegar ojo. Finalmente, la investigación del anticuerpo fue exitosa. Al salir del laboratorio, sus pasos eran vacilantes, sus ojos hundidos. «Déjenme entrar, yo le inyectaré el anticuerpo», le dijo al médico fuera de la sala de aislamiento, con voz ronca pero firme. «Doctor Samuel. Esto aún no ha pasado por ninguna prueba preclínica ni aprobación. El riesgo es demasiado alto. No podemos». El médico se mostró turbado. Esto claramente violaba las regulaciones experimentales, y si algo salía mal, las consecuencias serían inimaginables. Fue entonces cuando Samuel hizo algo que dejó a todos en shock. Tomó otra jeringa preparada con el anticuerpo y, antes de que nadie pudiera detenerlo, se la inyectó sin dudar en su propia vena. Si algo me pasa, significa que es ineficaz o tóxico. Si no me pasa nada. Miró a todos, úselo en ella. Todos se quedaron atónitos, mirándolo como si fuera un loco. Parecían entender finalmente por qué Aitana haría cualquier cosa para protegerlo. Afortunadamente, Samuel no presentó reacciones adversas graves. Inmediatamente llevó el reactivo y se lo inyectó a Aitana. Más de 10 horas después, la fiebre de Aitana bajó, sus signos vitales se estabilizaron gradualmente, y la carga viral disminuyó significativamente. Después de salir del peligro, se enteró de que Samuel había desarrollado el anticuerpo sin descanso, incluso arriesgando su propia vida para salvarla de ella. Cuando Samuel vino a visitarla, su rostro demacrado mostraba una sonrisa tenue. «Escuché que despertaste. Preparé sopa, esta vez prueba la mía». Cuando él le acercó la cuchara, ella de repente extendió la mano y agarró firmemente su muñeca. Su palma aún estaba algo fría, pero su agarre era fuerte. «Samuel». Su voz era débil,
pero llevaba una seriedad inconfundible y un ligero temblor. Eres realmente extraño, normalmente pareces un tonto, pero cuando te pones serio te vuelves como un loco. Pero creo que, me gustas cada vez más, sin importar de qué manera seas. Samuel se quedó perplejo, luego esbozó una sonrisa. Senpai, primero toma la sopa, no bromees. Sin embargo, Aitana se puso aún más seria. No estoy bromeando, Samuel, ¿quieres salir conmigo? Después de la pregunta, la habitación del hospital cayó en un largo silencio. Ella observó el perfil silencioso de Samuel, sintiendo como su corazón se hundía poco a poco. Justo cuando estaba a punto de forzar una sonrisa para ocultar su decepción, Samuel habló de repente. Está bien. Su voz seguía ronca, cargada del cansancio de días, pero extraordinariamente clara. Tienes razón, probablemente soy realmente un tonto, así que decidí serlo una vez más. Una simple frase hizo que Aitana se quedara completamente aturdida, casi sin poder creer lo que escuchaba. Instintivamente apretó su mano con fuerza, sintiendo sus ojos humedecerse ligeramente. Sabía lo difícil que había sido para él recuperarse de su relación anterior, y entendía mejor cómo debía valorar este corazón sincero en el futuro. Miles de palabras se condensaron en una sola frase. Gracias, Samuel. Capítulo 12. Algunos meses después, Samuel terminó su trabajo y caminó con pasos cansados hacia su apartamento temporal. En ese momento, una figura familiar que se había grabado en lo más profundo de su ser apareció sin previo aviso ante sus ojos. Linda estaba allí parada, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Estaba mucho más delgada de lo que recordaba. Sus facciones antes exquisitas y altivas ahora mostraban signos de agotamiento, pero al ver a Samuel, sus ojos se iluminaron repentinamente. Samuel. He buscado por toda Europa y finalmente te encontré. Se acercó rápidamente, su voz urgente, con un sollozo apenas perceptible. Samuel no dijo ni una palabra y siguió caminando. La persona que antes podía conmover fácilmente todas sus emociones, ahora no lograba despertar ni la más mínima reacción. Samuel, escúchame, me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Linda le agarró la manga, sus dedos temblando ligeramente por la fuerza. Gustavo ya está muerto. Me vengué por ti. He investigado todo. ¿Podemos volver a casa? Podemos empezar de nuevo. Solo tienes que regresar. Samuel finalmente habló, su voz profunda y fría, sin un ápice de calidez. Linda, todo eso ya pasó. Esas 5 simples palabras se clavaron como puñales de hielo en el corazón de Linda. No ha pasado. Gritó en respuesta, obsesionada. 20 años de sentimientos. ¿Cómo puedes decir que ya no los quieres? No permito que pase. Justo cuando estaba emocionalmente alterada, queriendo agarrar a Samuel más fuerte, una voz femenina perezosa pero sarcástica se escuchó desde atrás. Vaya, ¿quién es esta? ¡Qué espectáculo! Aitana había aparecido sin que se dieran cuenta, con una sonrisa fría en las comisuras de los labios, examinando a Linda de arriba a abajo. Esta debe ser la señora Linda, ¿verdad? La traidora. El sarcasmo repentino hizo que Linda se pusiera roja y pálida alternativamente. Ver a Aitana acercarse a Samuel la llenó aún más de celos. Lo que pasa entre Samuel y yo no es asunto tuyo. Aitana la ignoró y naturalmente enlazó su brazo con el de Samuel. Soy su compañera de trabajo actual, amiga de vida, y además. Hizo una pausa, enlazándolo más fuerte, su novia. Tú. Eso es imposible. No lo creo. El corazón de Linda se sintió como si estuviera siendo atravesado por innumerables agujas. El dolor casi le impedía respirar. Pero aún así fingió estar tranquila, confirmando con Samuel, su voz con una última lucha y súplica. Samuel, dime, lo haces para molestarme, ¿verdad? Solo la buscaste para... Linda. Samuel la interrumpió, su voz calmada pero con una determinación incuestionable. Aitana es mi novia, estamos muy bien ahora, y planeamos registrar nuestro matrimonio el próximo mes. ¿Matrimonio? Linda retrocedió tambaleándose, su rostro pálido como la cera, sus labios temblando sin poder hablar. No, imposible, no lo creo. Murmuró para sí misma, su mirada perdida. Linda levantó la cabeza bruscamente,
sus ojos ardiendo con llamas de resentimiento y desesperación, mirando fijamente a Samuel. Samuel, seguramente piensas que mi disculpa no es sincera. Te haré ver mi verdadero corazón. Probaré con acciones que te amo más que nadie. Dicho esto, se dio la vuelta y corrió, alejándose de ese lugar que la había humillado y destrozado su corazón. Desde ese día, Linda comenzó una larga y fútil demostración de sí misma. Todos los días enviaba varios regalos al laboratorio. Pero Samuel nunca los tocó ni una vez. Intentó todos los métodos que se le ocurrían, abandonando todo orgullo y dignidad, solo para recibir rechazos fríos a cambio. Una vez ella había sido el centro de su mundo, ahora se había convertido en un pasado del que él estaba ansioso por deshacerse. Linda estaba a punto de colapsar. Veía a Samuel y a Aitana entrar y salir juntos, veía las interacciones coquetas entre ellos, veía la ocasional ternura que Samuel mostraba. Cada vez más se daba cuenta de que él no estaba enojado, pero no se atrevía a admitirlo. Incapaz de soportar esta espera sin esperanza y los rechazos repetidos, un impulso se apoderó de ella. Tenía que preguntarle cara a cara. ¿Realmente ya no sentía nada por ella? ¿Cómo podía ser tan cruel? Capítulo 13. Por otro lado, en el apartamento de Samuel. El aire aún conservaba el aroma embriagador del vino tinto de la cena. Aitana y Samuel acababan de regresar de su cita, y quizás por efecto del alcohol, al entrar ni siquiera habían cerrado bien la puerta. Su rostro mostraba el rubor propio del vino, y se giró para empujar a Samuel contra el respaldo del sofá. Con dedos delicados enganchó su corbata, tirando suavemente hacia abajo para obligarlo a acercarse. Samuel. Su voz tenía un tono ronco y seductor, sus labios rojos casi rozando los de él. ¿Por qué no damos un paso más? Samuel no opuso resistencia. El alcohol y la mirada ardiente de quien tenía enfrente habían suavizado su habitual frialdad. La rodeó por la cintura, inclinó la cabeza, sus respiraciones se entremezclaron, y justo cuando iba a responder a esa iniciativa, Samuel, te preparé tu favorita. Una voz familiar resonó desde la entrada, interrumpiéndose abruptamente. La puerta entreabierta se abrió por completo, y Linda apareció con un termo en las manos, paralizada en el umbral. La sonrisa de su rostro se transformó instantáneamente en desesperación e incredulidad al ver a las dos figuras casi abrazadas en la sala. ¡Cras! El termo se deslizó de sus manos temblorosas, y el caldo hirviente se derramó por todas partes. En los ojos de Samuel no había pánico por haber sido descubierto, sino molestia por la interrupción y una frialdad aún más profunda. Se arregló la corbata que había quedado torcida, con movimientos que transmitían distanciamiento. Aitana ni siquiera se apartó inmediatamente de su lado, simplemente arqueó una ceja mirando hacia Linda, que estaba pálida en la entrada, y esbozó una sonrisa ambigua en la comisura de sus labios. Linda lo señaló con dedos temblorosos, su voz distorsionada por la conmoción y el dolor. Samuel. ¿Qué están haciendo? La voz de Samuel era gélida, con evidente impaciencia. Linda, ya te dije que no vinieras a molestarme más. ¿Yo molestarte? Soy tu esposa. Aitana se incorporó con tranquilidad, con postura elegante pero mirada cortante y burlona. Ya están divorciados. A quien tú no amas, naturalmente a alguien más lo amará. Dio un paso adelante, su mirada barriendo el desastre del caldo en el suelo y el rostro destrozado de Linda. Además, una persona capaz de enviar al infierno con sus propias manos al hombre que la amó durante 20 años, de incriminarlo, de causar la muerte de su hermana, sin perdonar ni siquiera a su madre gravemente enferma. Se rió fríamente. ¿Qué derecho tiene de estar aquí señalando a otros? Estas palabras fueron como la daga más afilada, desgarrando el último velo que le quedaba a Linda. Todo su cuerpo tembló violentamente, perdiendo todo el color del rostro. Cada palabra de Aitana era como una bofetada invisible que la golpeaba con fuerza. Toda la ira, los reproches y el resentimiento se transformaron finalmente en una desesperación inmensa y súplicas humildes. Las lágrimas brotaron como un torrente, miró a Samuel con voz quebrada, conservando un último hilo de esperanza. Samuel, sé que me equivoqué, dame una oportunidad más, solo una, ¿está bien? Empecemos de nuevo, te ruego que no estés con alguien más. Samuel la observó llorar desconsoladamente, sin mostrar emoción alguna en su rostro.
Él le había dado incontables oportunidades, pero ella las había destrozado una tras otra con sus propias manos. Su corazón ya había muerto por completo en medio de todas esas heridas. Ya no hay oportunidades. Linda, entre nosotros todo terminó hace mucho. Ahora, vete de mi casa inmediatamente. Las palabras de Samuel resonaron en los oídos de Linda. No me iré, Samuel, no puedes tratarme así. Murmuró con mirada perdida, intentando acercarse nuevamente. Aitana, viendo a Linda completamente fuera de control, agotó su paciencia. Sacó directamente su teléfono y llamó a seguridad. Pocos minutos después, 2 guardias llegaron a paso rápido. Es esta señora, está acosando a los residentes. Los guardias se acercaron para pedirle que se retirara. No me toquen. Linda de repente se agitó violentamente, gritándoles a los guardias mientras señalaba a Samuel. ¿Saben quién soy? Soy su esposa. Llevamos juntos 20 años. Vine a verlo. Los guardias se asustaron por su reacción y voltearon a ver a Samuel con mirada inquisitiva. Samuel puso suavemente su brazo alrededor del hombro de Aitana. No la conozco. Mi esposa es Aitana. Esta frase atravesó la última defensa psicológica de Linda. Ya no luchó más, tampoco gritó, como si hubiera perdido el alma, permitió que los guardias se la llevaran. Poco después, Linda fue detenida por allanamiento de morada. En prisión escribió 999 cartas de disculpa. Un guardia que patrullaba le preguntó, ¿escribes tantas cada día? ¿Para quién son? Para mi esposo. Hice algo malo, está enojado conmigo, cuando termine de escribir, vendrá por mí. Pero solo ella sabía que esas cartas probablemente nunca podrían ser enviadas. Un mes después, Linda fue liberada. Caminó bajo la lluvia fría, abrazando esa bolsa de cartas, dirigiéndose paso a paso al Instituto de Investigación. Pero la escena ante sus ojos la hizo detenerse. En la pantalla grande se desplazaba una línea de texto. Felicitaciones, señor Samuel y señora Aitana, por su feliz matrimonio. Resulta que hoy era su boda. Linda contempló esa línea de texto atónita, la lluvia mezclándose con las lágrimas en su rostro. No sabía cómo se había ido de allí, siguiendo una memoria borrosa encontró la hacienda donde se celebraba la boda. Se escondió detrás de un gran árbol, observando esa escena de felicidad a la que ya nunca podría acceder. Samuel vestía un traje negro, con porte erguido, su perfil sereno bajo la luz del sol. Aitana estaba a su lado con un vestido de novia blanco, su rostro irradiando una sonrisa que no podía ocultar. En la prosperidad y la adversidad, en la riqueza y la pobreza, en la enfermedad y la salud, ¿prometes serle fiel? Escuchó a Samuel responder claramente, sí, acepto. Sin la menor vacilación. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.